¿Puede un solo hombre encarnar el sueño inconcluso de todo un continente? ¿O estamos, una vez más, ante otro mito destinado a romperse bajo el peso implacable de la realidad, como tantas veces ha ocurrido en la historia africana? La figura de Ibrahim Traoré no es únicamente la de un líder militar al frente de un país asediado por crisis. Para muchos, él representa el rostro visible de una generación africana que se niega a aceptar la corrupción, la dependencia y la resignación como parte ineludible del destino colectivo. Es el símbolo de una juventud cansada de promesas vacías y de un pueblo que, a lo largo de décadas, vio cómo sus sueños eran cooptados o directamente traicionados por quienes decían hablar en su nombre. Su aparición, lejos de ser un hecho aislado, es el eslabón más reciente de una larga cadena de luchas, sueños traicionados y esperanzas que una y otra vez han renacido en la historia de Burkina Faso y del Sahel. En cada palabra y en cada gesto, Traoré revive el espíritu de Thomas Sankara, aquel líder que, hace casi 4 décadas, desafió el orden mundial e inspiró a millones reclamando dignidad y autonomía. Sankara, con su carisma, su disciplina y su honestidad personal, marcó un antes y un después no solo para su país, sino para la conciencia política de toda una generación africana. Traoré retoma ese lenguaje de rebeldía y esperanza. Por eso conecta de manera visceral con una juventud cansada de falsas democracias, saqueo de recursos y promesas rotas. Su discurso, que apela a la dignidad y la soberanía, resuena especialmente en los barrios obreros y en las aldeas remotas, donde la vida diaria sigue marcada por la precariedad, la inseguridad y la falta de oportunidades. Pero, en ese fervor, surge una pregunta incómoda. ¿Hasta dónde podemos confiar en figuras carismáticas sin caer en la trampa 1000 veces repetida de la idolatría? ¿Qué riesgos asumimos al depositar nuestros sueños colectivos en un solo hombre, ignorando los límites del sistema, la presión de los intereses externos y el peso de la historia? El fenómeno Traoré trasciende la política local. Es un espejo en el que se reflejan las aspiraciones, los miedos y las frustraciones de todo un pueblo, y de un continente decidido, esta vez quizás de forma irrevocable, a recuperar el control de su destino. No es casual que, en las calles de Ouagadougou, jóvenes y ancianos citen a Traoré junto a Sankara, o incluso junto a figuras históricas como Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba o Amílcar Cabral. Todos ellos, en su momento, encarnaron la esperanza de una ruptura definitiva con la tutela extranjera y la construcción de una soberanía genuina. Idealizar a líderes como Traoré, sin entender el contexto que los empuja al poder ni los límites reales de su capacidad de transformación, nos expone a repetir ciclos de decepción y frustración. La pregunta clave no es solo quién es Traoré, sino qué hacemos, como colectivo, con la oportunidad que su irrupción representa. ¿Seremos capaces de transformar una ola de entusiasmo en cambios duraderos? ¿O volveremos a delegar nuestro destino a la espera de un Salvador? Para comprender lo que simboliza Traoré hoy, debemos mirar atrás, desenterrar el largo camino de heridas abiertas, sueños quebrados y luchas inconclusas que nos han traído hasta este punto crucial. En África, el pasado nunca está realmente muerto. Vive en el presente y condiciona cada decisión colectiva. Recordar es una forma de resistir, de aprender y de construir futuro. El ascenso de Traoré no es casualidad. Es el resultado de décadas de turbulencia, resistencia y lecciones no aprendidas. Para entender por qué millones depositan en él esperanzas tan profundas, necesitamos recorrer el camino que llevó a Burkina Faso, de ser una colonia anónima, a convertirse en un laboratorio de sueños revolucionarios, y más tarde, en un escenario de traiciones y reinvenciones constantes. Para comprender el presente de Burkina Faso y del Sahel, es imprescindible mirar hacia atrás. Cada decisión de hoy está cargada de ecos del pasado. Luchas, sueños y traiciones que siguen marcando a generaciones enteras. La historia reciente del país es, en gran medida, la historia de África Occidental. Luchas por la independencia, golpes de Estado,
experimentos democráticos fallidos, insurgencias, y la búsqueda inacabada de un modelo propio de desarrollo y convivencia. El punto de quiebre llegó en 1983, cuando Thomas Sankara tomó el poder e inició una revolución. En ese entonces, la nación aún se llamaba Alto Volta, pero Sankara rebautizó el país como Burkina Faso, la tierra de los hombres y mujeres íntegros. No fue solo un cambio de nombre, sino una declaración de ruptura con el legado colonial y una afirmación de dignidad africana. Fue un acto profundamente simbólico, comparable al de otros líderes revolucionarios como Julius Nyerere en Tanzania, quien promovió la Ujamaa o comunidad, o al de Samora Machel en Mozambique, que impulsó la mozambicanidad como identidad nacional. Sankara predicó la autosuficiencia, la austeridad y la emancipación femenina. Lanzó campañas para plantar millones de árboles, combatir los privilegios de los funcionarios y desafiar el saqueo extranjero. Insistía en que el pueblo debía tomar las riendas de su destino, enfrentando la dominación externa y la corrupción interna. Su ejemplo transformó a Sankara en un ícono de integridad y esperanza para millones en África. Por ejemplo, su programa de vacunación masiva logró inmunizar a millones de niños contra enfermedades mortales como la meningitis y el sarampión, en un tiempo récord. Su reforma agraria distribuyó tierras a campesinos y fomentó la producción local, reduciendo la dependencia de la ayuda internacional. Sin embargo, la traición no tardó en llegar. En 1987, Sankara fue asesinado en un golpe liderado por su propio camarada, Blaise Compaoré. Ese acto dejó una herida profunda. La historia de Burkina Faso se convirtió en un ciclo de sueños traicionados y comienzos forzados desde cero. El propio Compaoré gobernó durante más de 27 años, instaurando un régimen que, si bien trajo cierta estabilidad, también consolidó prácticas de corrupción, represión y sumisión a intereses extranjeros, especialmente franceses. Durante décadas, la juventud creció escuchando relatos de Sankara, historias de valentía y honestidad que sobrevivieron a la represión oficial. Estos mitos no solo mantuvieron viva la memoria, sino que prepararon el terreno para nuevas figuras capaces de encarnar la esperanza y la rebeldía, como Ibrahim Traoré. En las escuelas, en los mercados y en las reuniones familiares, el nombre de Sankara se repetía como un conjuro contra la resignación. La música popular y los grafitis urbanos mantuvieron vivo su legado, incluso cuando las autoridades intentaron borrarlo. Olvidar este pasado es aceptar la repetición del desencanto. Si no aprendemos de los errores y luchas previas, arriesgamos quedar atrapados en el mismo círculo de líderes que prometen y traicionan, de falsas soluciones que perpetúan la dependencia. Así ha sido en otros países africanos, como en la República Democrática del Congo, donde la traición a Patrice Lumumba dejó una sombra que aún pesa sobre la política nacional. Pero, ¿cómo se tradujo ese legado en la crisis y los recientes cambios de poder? Es hora de adentrarnos en el laberinto de golpes, insurgencias y desilusiones que definieron las últimas décadas. El pasado es solo la primera capa. La verdadera batalla se libra en el presente. ¿Quiénes se atreven a reclamar el control de su destino en medio del caos? ¿Qué ocurre cuando la democracia prometida termina disfrazando el saqueo y la represión? Esta pregunta no es teórica. Es la experiencia cotidiana de millones de burkineses y de ciudadanos del Sahel. En menos de 2 años, Burkina Faso ha atravesado lo que a otros les tomaría generaciones. Primero, la caída de Roch Marc Christian Kaboré, a manos de Paul-Henri Sandaogo Damiba. Después, el propio Damiba fue derrocado por Ibrahim Traoré, un joven capitán. Cada golpe llegó envuelto en promesas de seguridad y estabilidad, pero la realidad se imponía. La insurgencia islamista seguía sitiando aldeas, y las soluciones nunca llegaban. El descontento creció como pólvora. Una generación entera veía cómo quienes hablaban de democracia solo perpetuaban la corrupción, el clientelismo y la sumisión ante potencias extranjeras. Las urnas se convirtieron en un teatro de sombras, elecciones periódicas,
pero sin alternativas reales ni mejoras en la vida cotidiana. En barrios como Hamdalaye o Gungin, la frustración se expresaba en protestas, bloqueos de calles y, en ocasiones, enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad. En este clima de hartazgo, Traoré representa algo más que un cambio de rostro. Al romper lazos clave con Francia y exigir control sobre el oro, el uranio y otros recursos, desafió la diplomacia sumisa de gobiernos anteriores. Su mensaje de dignidad nacional resonó, sobre todo entre jóvenes que solo conocían a Sankara por historias, pero veían en Traoré la posibilidad de una soberanía real. En foros de estudiantes, redes sociales y asambleas populares, su figura se convirtió en bandera de una nueva afirmación colectiva. La popularidad de Traoré no brota solo de su uniforme militar ni de su juventud. Nace de su capacidad para señalar una verdad incómoda. La legitimidad formal, avalada por la Unión Africana o por potencias occidentales, importa poco cuando las instituciones no ofrecen ni seguridad ni justicia. Para la mayoría, la legitimidad real se construye con resultados y propósito compartido, no con sellos internacionales. En las encuestas informales, el apoyo a Traoré es mayoritario no porque prometa milagros, sino porque representa la esperanza de romper un ciclo que parecía inamovible. Así, el fenómeno Traoré expone la brecha irreconciliable entre la élite que defiende una democracia de fachada y un pueblo que exige cambios de fondo. Persistir en sistemas vacíos perpetúa la represión y la dependencia. Ignorar el clamor por una transformación auténtica solo puede traer más violencia, golpes y heridas difíciles de cerrar. Países como Guinea y Malí han vivido procesos similares, donde la ruptura con el statu quo fue vista como la única salida posible, aunque los caminos elegidos fueran inciertos. Lo que está en juego no es solo el futuro de Burkina Faso, sino la dignidad y soberanía de toda una generación africana. El dilema es urgente: reformar desde la raíz o resignarse a repetir los mismos errores con nuevos disfraces. ¿Será posible construir instituciones que sobrevivan a los liderazgos individuales? ¿O volveremos a depender del ciclo de salvadores y traidores? Pero, ¿cómo se llegó a este punto de ruptura? Para entenderlo, hay que retroceder y explorar las heridas históricas que moldearon el destino del país y de toda la región. El Sahel, esa franja de tierra que separa el desierto del Sahara de las sabanas del sur, ha sido escenario de migraciones, imperios, guerras y, más recientemente, de una violencia que combina el extremismo religioso con la pobreza extrema y el colapso de los estados. Cuando el tablero internacional cambia, ¿quién se beneficia realmente? ¿Y quién debe pagar el precio del cambio? La respuesta a estas preguntas define no solo la política exterior de los países del Sahel, sino también el destino de millones de personas cuya vida depende de decisiones tomadas a miles de kilómetros de distancia. Los sucesivos golpes de Estado en Malí, Burkina Faso y Níger han debilitado la presencia francesa en el Sahel y han abierto la puerta a nuevas alianzas, principalmente con Rusia. Francia, durante décadas la potencia dominante en la región, observa cómo su influencia se desvanece ante la exigencia de una juventud africana que reclama soberanía genuina y el fin de la tutela extranjera. En ciudades como Bamako y Niamey, los símbolos franceses han sido reemplazados por pancartas y grafitis que celebran la independencia y critican el neocolonialismo europeo. El acercamiento a Rusia no es fruto de la casualidad. Hay razones históricas. Rusia jamás fue una potencia colonial en África, y ese hecho pesa en la memoria colectiva. Además, Moscú ofrece apoyo militar y político con menos condiciones y sin discursos moralizantes, lo que resulta atractivo para gobiernos presionados por amenazas internas y externas. Un ejemplo reciente fue la llegada de instructores militares rusos a Malí tras la salida de las tropas francesas. Un movimiento que generó tanto entusiasmo como inquietud entre los observadores internacionales. Pero esa cooperación implica riesgos. El aislamiento diplomático puede aumentar. Occidente podría imponer sanciones económicas. Además, las campañas de desinformación y los intentos de desestabilización interna pueden crecer,
generando mayor incertidumbre tanto para los nuevos gobiernos como para la población. Las experiencias de países como Sudán, que han oscilado entre alianzas internacionales sin lograr estabilidad, son un recordatorio de que ningún socio externo garantiza soluciones mágicas. Frente a estas presiones, los líderes del Sahel están promoviendo iniciativas audaces. Han propuesto crear una unión regional más fuerte, introducir un pasaporte común y discutir una moneda propia que reemplace al franco CFA. También buscan controlar sus recursos naturales y construir una seguridad colectiva, menos dependiente de actores externos. Esta visión se asemeja a la propuesta panafricanista de Kwame Nkrumah, quien en los años 60 defendió la creación de los Estados Unidos de África como única vía para la emancipación real. Sin embargo, la gran prueba será convertir estos cambios en instituciones sólidas, que trasciendan a los líderes individuales. Si no logran institucionalizar las reformas, existe el riesgo de regresar a la inestabilidad o caer en nuevas dependencias, disfrazadas de emancipación. La historia de la Unión Africana, con sus avances y retrocesos, muestra que el camino de la integración es largo y exige perseverancia, transparencia y voluntad política sostenida. Un error en la gestión de alianzas o en la implementación de reformas podría provocar represalias internacionales o desencadenar crisis aún más graves. Sin una consolidación institucional real, cualquier avance podría desmoronarse en poco tiempo, condenando a la región a un ciclo de esperanzas frustradas y dependencia renovada. Las sanciones impuestas por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, a Malí y Burkina Faso, tras los golpes, ilustran la fragilidad de cualquier avance si no está respaldado por estructuras sólidas y apoyo popular constante. Pero, ¿cómo se forja un líder capaz de encarnar estas aspiraciones colectivas? La historia de Ibrahim Traoré es la clave para entender este momento de transformación. Su ascenso es producto de un contexto de crisis, pero también de la educación recibida, la influencia de relatos heroicos y la participación en movimientos sociales y militares que buscaban respuestas a viejas preguntas. Como otros líderes jóvenes del continente, Traoré representa la emergencia de una generación que no teme desafiar lo establecido, pero que también debe aprender de los errores del pasado. ¿Qué lecciones concretas nos deja la trayectoria de Ibrahim Traoré para la juventud y los líderes africanos? Ante todo, debemos comprender que ningún éxito es obra de una sola persona. Ningún líder, por más carisma o fuerza que posea, puede transformar una sociedad sin el apoyo y la participación activa de su pueblo. Detrás de cada avance real está la huella de miles de esfuerzos colectivos, de sueños y luchas compartidas. Esto se ve claramente en las campañas de alfabetización, las cooperativas agrícolas y los comités de autodefensa comunitarios que surgieron en Burkina Faso durante las últimas décadas. El liderazgo verdadero exige mucho más que palabras inspiradoras o gestos simbólicos. Implica disciplina cotidiana, valentía para tomar decisiones difíciles y humildad para anteponer el bien común sobre el interés propio. Líderes como Thomas Sankara lo demostraron viajando en vehículos sencillos y priorizando las necesidades del pueblo. Traoré, en su discurso y acciones, revive esa misma exigencia de integridad y sacrificio. Por ejemplo, renunciar a los privilegios asociados al poder, transparentar los gastos públicos y someterse al escrutinio constante de la ciudadanía son pasos concretos que diferencian al líder auténtico del demagogo oportunista. Sin embargo, existe un peligro constante: la idolatría. Cuando una sociedad deposita toda su esperanza en una figura única, se expone a decepciones profundas y a la repetición de viejos errores. Los símbolos pueden motivar e inspirar, pero nunca resolverán por sí mismos los problemas estructurales ni garantizarán justicia o prosperidad. Admirar un ejemplo es sano, pero convertirlo en objeto de culto nos debilita. Ejemplos sobran en la historia. Basta recordar el caso de Mobutu Sese Seko en Zaire, quien fue primero visto como un héroe nacional y terminó convertido en símbolo de corrupción y decadencia. Por eso, la vigilancia ciudadana es indispensable. El pueblo debe vigilar el poder de manera constante, exigir transparencia
y rendición de cuentas en todo momento, incluso si el gobernante es popular o parece tener buenas intenciones. La historia del Sahel y de África está llena de líderes que comenzaron como salvadores y, por falta de control, terminaron perpetuando abusos. La creación de observatorios ciudadanos, la promoción de medios independientes y la educación cívica son herramientas esenciales para evitar estos riesgos. El futuro no puede depender de soluciones milagrosas ni de hombres providenciales. Solo la construcción paciente de instituciones sólidas y la promoción de una ciudadanía informada, activa y organizada pueden romper el ciclo de dictadores y redentores que tanto daño han causado. La responsabilidad colectiva y la organización popular son la mejor defensa contra el abuso de poder y la manipulación. En Sudáfrica, la experiencia del Congreso Nacional Africano, que supo canalizar la movilización popular hacia la creación de instituciones democráticas, demuestra que el cambio sistémico es posible si existe voluntad y vigilancia constante. Idealizar individuos nos vuelve vulnerables y nos condena a tropezar con las mismas piedras generación tras generación. Para cambiar el destino de África y de cualquier país, debemos apostar por la fuerza de la colectividad, la vigilancia constante y la edificación paciente de nuevas instituciones. Promover la educación política, fortalecer los sindicatos y fomentar la participación en las asambleas locales son pasos concretos en esa dirección. Pero, ¿qué llevó a Traoré y a miles de jóvenes a arriesgarlo todo por un cambio? Para responder, debemos mirar más de cerca la historia reciente de Burkina Faso y el Sahel. El surgimiento de movimientos como Balai Citoyen, en 2014, que jugó un papel clave en la caída de Compaoré, muestra que la juventud no solo espera, sino que actúa y exige. Inspirados por ejemplos de resistencia en Túnez, Egipto y otros países africanos, miles de jóvenes burkineses han demostrado que el cambio es posible cuando la movilización se organiza desde abajo, con objetivos claros y métodos creativos. Traoré no es un destino predestinado, sino la punta visible de una flecha forjada por miles de manos. Es el pueblo, atento y unido, el verdadero motor de cualquier transformación duradera. La experiencia de la revolución burkinesa en los años 80, aunque breve, demostró que cuando la población asume su protagonismo, incluso los desafíos más grandes pueden ser enfrentados. Esperar a un nuevo Salvador es una trampa cómoda y peligrosa. La historia de Burkina Faso enseña que ningún líder, por valiente o carismático que sea, puede sostener el cambio sin una ciudadanía despierta, organizada y exigente. Delegar nuestro papel es entregar el futuro a oportunistas, repitiendo la cadena de dominación, engaño y promesas vacías. La responsabilidad pesa sobre todos, quienes eligen, quienes vigilan, quienes reclaman transparencia y justicia, cada día, sin descanso. La transformación profunda solo ocurre cuando cada persona reconoce su fuerza colectiva y su deber ineludible. Ignorarlo es condenarnos a la sumisión, aceptar migajas y resignarnos a que otros decidan nuestro destino. La historia reciente de países como Ruanda, donde la reconstrucción nacional fue posible gracias a la participación comunitaria y la reconciliación, es un ejemplo de que el cambio real demanda esfuerzo compartido y sacrificio cotidiano. Traoré es un aviso, no una solución mágica. Nos recuerda mirar atrás, aprender tanto de los triunfos como de las caídas, y comprender que la dignidad compartida no se hereda. Se conquista luchando codo a codo. El verdadero legado de Sankara, y quizás el mayor reto de Traoré, será transformar la inspiración en organización, el entusiasmo en instituciones y la rebeldía en políticas públicas eficaces. Ahora el reto está en nuestras manos. ¿Seremos testigos pasivos de nuevos mitos o forjadores valientes de una nueva historia africana? ¿Aprenderemos finalmente a construir juntos, con paciencia y determinación, la casa común de la dignidad y la justicia? La respuesta, como siempre, está en la acción colectiva. Porque ningún hombre, por heroico que parezca, puede llevar solo sobre sus hombros el peso de un continente. Es, en última instancia,
el pueblo quien decide si el sueño continúa o se desvanece en la niebla de las ilusiones rotas. ¿Y tú? ¿Qué papel eliges jugar en este capítulo crucial de la historia africana?